Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Esto es Tiempo de Adición, el podcast del deporte mundial, episodio número 35 de nuestra quinta temporada. Hoy es 16 de septiembre del año 2024. Bien, lo decimos, nuestra quinta temporada, Tiempo de Edición. ¿A qué nos referimos con tiempo de edición? Siempre nos referimos a ese extra, a ese tiempo que se juega de más en el deporte, y no solo en el fútbol, sino en varios deportes. Y nosotros pues le damos ese extra al análisis, a lo que nos pareció el fin de semana, a lo que nos parece que va a venir esta semana en, en varios deportes. Tratamos siempre de ser como de cubrir varios deportes en un solo podcast. Y pues gracias a todos los que nos escuchan, a los que se toman el tiempo incluso de escuchar sobre deportes que no les interesa, porque yo sé que hay gente a la que no le interesa mucho el ciclismo, y así todos se toman el tiempo de escuchar algo sobre la Vuelta a España. Hay gente a la que no le interesa mucho la NFL, pero se toman el tiempo, los 15, 20 minutos que nosotros le dediquemos a un programa, en escuchar algo de NFL. O los que solo quisieran escuchar de fútbol colombiano, pues también les agradecemos porque, pues, si me entiendes, están dándonos su tiempo, y eso es lo que más vale. Pipe, ¿cómo estás? Juanpa, ¿cómo te ha ido? Uniéndome a ese agradecimiento a todos. Y lo que tú dices es muy cierto, porque aquí hemos hablado, imagínate, toda una gran cantidad. Mira, Juanpa, este podcast es tan completo, tan integral, que aquí hemos hablado de Fórmula 1, hemos hablado de rugby, hemos hablado de golf, hemos hablado de cuántos deportes, hemos hablado de hockey sobre hielo, hemos hablado, pues del deporte americano hablamos muy en general. Y obviamente hay deportes muy centrales para nosotros, lo que no quiere decir que no toquemos todo lo que es el espectro deportivo completo o tratamos de que sea lo más completo posible. Entonces, hemos hablado de Campeonato Mundial de Motociclismo, es decir, lo que ha hecho un representante nuestro como David Alonso, en todo sentido, Juanpa, por eso te digo que este sí es el verdadero podcast del deporte mundial. Pipe, en algún momento, en la primera temporada, sobre todo, nosotros empezamos el año de pandemia con esta idea. La idea era, vamos a hablar de... Juanpa, tú estuviste en Pereira, ¿te acuerdas? Finales del 2019, ¿no? Sí, Estábamos sí, y nos sí, estamos encontramos en y una a partir de finca, ahí nos quedó sí. la idea, Juanpa, hagamos algo y el resto es historia. Y 2020 nos agarra, la idea era esta, lo que hacemos hoy, hablar de lo que está sucediendo, de lo que puede suceder en cuestión deportiva. Y nos cae pandemia y empezamos, bueno, ¿y ahora qué? Entonces, no hablemos de marcas deportivas, cómo nació Puma, cómo nació Adidas. Hablemos de películas. ¿Cuáles fueron las mejores películas deportivas? Dios mío, si yo he visto Moneyball 6 o 7 veces es poco. O sea, Que a propósito murió hace poco, ¿no? Billy Bean sí, murió sí. hace un mes, ¿no? Y increíble como una figura tan relevante que fue personificada por Brad Pitt en esa genial y fantástica película. Si no la han visto, tú recordás muy bien, Juanpa, sí que a propósito me hace recordar que hace poco murió Billy Bean, de hecho. Y que Increíble, ¿no? Joven siempre, todavía. entre mis sueños, cuando uno dice daydreaming, cuando tú estás soñando de Correcto, día, correcto. eh, Soñar despierto, sí, también, cuando tú correcto. sueñas despierto, y a mí me pasa mucho montando en bicicleta, que me sueño y empiezo a pensar en cosas que yo haría si fuera, que yo haría si yo fuera un director deportivo de un equipo. Utilizaría el sistema de Moneyball, bajo estadísticas, qué jugadores son más económicos y los puedo poner a, a, Y a competir de una forma que me garantice buenos resultados. y muchas veces, Juanpa, el deporte uno pensaría, bueno, los directivos, los gerentes generales, los gerentes deportivos de los diferentes clubes o franquicias deportivas, es increíble la cantidad de pretextos que a veces tienen en cuenta para desechar o desestimar a un jugador o subestimarlo, cuando en realidad son bastante productivos, ya sea de pronto temas
raciales, temas de técnica, que porque que porque el apellido algo, en fin, que porque no es muy mediático. Entonces es increíble la cantidad de atletas que simple y sencillamente no encajaron en algún sistema en particular, pero que son perfectamente Cierto. capaces de cumplir funciones en otros esquemas y es perfectamente Esa sería una justamente buena película para recomendarle a alguien que tenga en estos momentos el cargo de cualquier equipo en el que les pongan un límite, un tope financiero, y estilo aparte Juanpa, yo creo que Premier League. incluso Juanpa, yo creo que de hecho se amplía para el mundo empresarial, porque el hecho de Sí, tú no cumplir una función no quiere decir que no le puedas servir al equipo, a una en institución o a una compañía en otro cargo, en otro. Bueno, oye, ¿y por qué no te animas? Tú eres shortstop, pero ¿por qué no te animas a ser primera base? Y cuando en realidad descubres tremendo talento y es simplemente sí, sí. cuánto talento se pierde porque realmente no le encuentras el esquema o no le encuentras la función propia a alguien en determinado equipo. Y es lo que hace el buen liderazgo, Juanpa, encontrar las virtudes de alguien y acomodarlo de acuerdo. Es que volvemos a lo mismo. No quiere Me decir que una persona, sí, el buen jugador no es buen técnico, no necesariamente tiene que ser buen comentarista deportivo, o lo contrario. Dime tú, son se muy contados los se me casos donde viene han sido buenos como jugadores, como técnicos, eso ya es, inclusive lo mismo, lo hablamos del mismo Brady la semana pasada, no que sé cómo ya le va fue este poco a fin de poco. semana, no sé, no No, vi. no, no, de hecho estuve en un par de vueltas y no pude ver sino la primera franja lo vi por NFL Red Zone y ya después vi o escuché a Jim Nantz con Tony Romo en la segunda parte. Hizo Cowboy Saints, pero ya después en el postpartido, analizando con el grupo de Fox, lo vi mejor, pues ya, pero Mm, analizando el partido postpartido, ¿no? Pero hay que darle, a ver, este sí, es sí. como, guapa, es que, y ya ahorita vamos a entrar y yo te voy a enlazar. Este podcast es tan general, tan integral, que te voy a enlazar y para que lo tengamos en el debate, selección sub-20 femenina con NFL. Y ya te voy a Ya decir por va. qué. Y ya te voy a Pero decir dónde va a estar el punto en común. te voy a paréntesis, me acordé de lo de Moneyball, el se me fue el nombre del que era técnico de Liverpool, Jürgen Klopp. Jürgen Klopp. Hay una historia de Jürgen Klopp que le pregunta después de ser contratado en Liverpool, Jürgen Klopp viene de hacer una temporada mala en el Borussia Dortmund, pero ya había demostrado antes que había tenido temporadas buenas. Después de 4 o 5 fechas en Liverpool, le pregunta a uno de los analistas de video que ya trabajaba en el que tenía que ver con contrataciones y todo eso, ya era empleado de Liverpool, le pregunta, venga, ¿ustedes por qué me contrataron a mí? Porque yo qué requisitos si yo vengo de casi descender al Borussia Dortmund y el tipo le responde, nosotros vimos que el Borussia Dortmund tenía la mayor efectividad de pases en zona ofensiva, era el equipo que más creaba oportunidades de gol, lo único que faltaba era definirlas. O sea, las oportunidades ya estaban siendo creadas, faltaba era definirlas. Entonces nosotros dijimos, pues si traemos a un tipo que nos cumpla con eso, solo le tenemos que contratar jugadores que sepan definir. Y he ahí la respuesta. Entonces, Vamos a ver si le aplica a Paniagua y esa selección sub-20, por Dios. bueno, Que ahora no sí, creo, guarden las proporciones porque no estoy pero vamos comparando a a hablar de Paniagua eso. con Klopp, ¿no? No, no, Que no. sea claro, ¿no? Eh, Y, a ver, Pipe, si ay, me Dios quieres mío. empatar NFL con Mundial Sub-20 o si hablamos ya del Yo lo voy Mundial. a hacer como una consecuencia, pero básicamente es con una noticia también que se dio hoy, Juanpa, en NFL. Creo que fue la noticia más relevante hoy en la zona de la tarde, pero es básicamente también como para mirar esencias y temas que de pronto pueden estar impidiendo que Colombia dé ese siguiente paso en el fútbol. Hablo en términos generales.
y ya voy a enlazarlos, pero como quieras, vamos yendo con el orden que tú tengas ahí Sí, sí, planteado y Mundial vamos ya mirando Sub-20. tema por tema. Mundial Sub-20, porque yo también tengo mi picante sobre el tema. Que yo En creo que tú y yo cuestión, vamos a pensar muy similar en ese sentido. en, a ver, ¿qué pasó en la NFL? ¿O qué pasó Bueno, esta tarde? bueno, Juanpa, resulta que Bryce Young, que fue la primera selección global el año pasado en el draft, por el cual también los Panthers de Carolina sacrificaron una gran cantidad en cuanto a lo que son selecciones valiosas de draft, no solamente el año pasado, este año y el próximo. Es decir, en el draft del 2025 le tienen que dar una segunda selección de draft, si no estoy mal, a los Bears. Entonces, Juanpa, ya Bryce Young, con lo que fueron, el año pasado fueron, si no estoy mal, tuvo 18 partidos como titular, y hoy Dave Canales, el entrenador del equipo de Carolina, tomó la decisión de banquearlo y darle ya pues las riendas del equipo a Andy Dalton. Entonces, Juanpa, yo, ¿por qué establezco o cómo voy a establecer yo la conexión? Resulta pues obviamente que Bryce Young fue el primer seleccionado, pero propiamente él dentro de su fisionomía no tiene las características propiamente de un jugador de fútbol americano que sean propiamente idóneas para desempeñar la labor. Es una persona que mide 5'9", es una persona que pesa 170 libras únicamente, es decir, es un jugador, tiene el biotipo de un pateador, Juanpa, no de un mariscal de campo, no de una persona que lleve las riendas de una franquicia. Y se evidencia claramente que el jugador Ya sé por dónde vas a obviamente saltar. es bastante pésimo su desempeño. Fue bastante pésimo el año pasado y con 2 derrotas muy feas, pues obviamente colmaron la paciencia de un dueño, de una gerencia general y de un coach que no lo reclutaron. Entonces, pues obviamente, si hubiera sido de pronto Frank Reich el año pasado con el antiguo dueño, en fin, no hubieran sacrificado tanto y está incluso debatiblemente considerado o está por lo menos en la conversación como el peor trade de la historia de la NFL. Así de malo fue lo de Bryce Young. No tuvieron paciencia con él y lo banquearon. Entonces, Juanpa, para que tú, es decir, tuvieron que haber visto un talento a lo Joe Montana combinado con Patrick Mahomes, combinado con Tom Brady, para que con con ese biotipo hubiera compensado esa falta, pues obviamente de Hubiera tenido calidad que haber tenido física un con, talento exacto. claro, tuvieron que haberlo compensado con un talento a lo Michael Vick, por ejemplo, y no, ninguna de las dos, pues obviamente no mostró absolutamente nada, pues obviamente la calidad, no tiene la puntería, no tiene el liderazgo, no es tan atlético como se pensaba. Entonces, Juanpa, es que se necesita, cuando tú tienes al frente tipos que miden 5'6", cuando pesan más de 300 libras, pues obviamente tú tienes que tener una estatura mínimo de 6'1", 6'2", y eso que estoy diciendo, pues Sí, obviamente sí. Mínimo para no sacudir, mínimo para que para no te medio observar sacudan. bien el Sí, sí, campo desde sí. la posición de mariscal de campo. Y Bryce Young midiendo 5'9" no tiene esa calidad. Y pues obviamente es decir, Juanpa, salió mal el experimento para Carolina. Muy mal, muy mal. Un Y equipo que Canales no se lleva 2 puede dar el partidos porque lujo. él venía Sí. de ser coordinador ofensivo en Tampa Bay con, con Baker Mayfield. Y bueno, le fue bien, en fin, y le dieron la oportunidad de ser entrenador principal en Carolina, pero es que el equipo no llevaba ningún tipo de rumbo, sacrificaron completamente. El muchacho, ya cuando tú eres novato, cuando eres novato y eres la primera selección global o eres un jugador de primera ronda seleccionado, pues obviamente tienen un tope interesante y pues le pagan muy bien. En un contrato está cobrando casi $10 millones por año para un novato. Es decir, en todos sentidos salió mal, Juan. Entonces, es que si uno dijera, bueno, es que la primera selección, en fin, y que bueno, que tuviera el salario de Brock Purdy, ok, pero ni eso, le paga, es decir, imagínate lo disparejo y lo y la falta de equidad que existe en los salarios de los jugadores y la calidad de los mismos.
Entonces yo quería conectar ese Entonces ahora punto vas a porque, estar pagando un salario altísimo a un backup. Bueno, claro, claro. Entonces, pues obviamente ya, y se van a tener que tragar ese sapo. Y va a suceder algo muy similar con lo que pasó en Denver con Russell Wilson, algo así. Ya se, no, podríamos no, decirlo es que... coloquialmente, se echaron al dolor y siguieron. Pero lo que voy a conectar, No, con lo que ya voy a sé, conectar es con el déjeme tema físico. adivinar. Y claro, Eso. con el tema físico de las jugadoras de la selección colombiana, Juanpa. Usted iba a conectar obviamente lo entendí así, el prototipo de él Correcto. no daba con la talla. Bueno, y yo entiendo que vas a hablar de lo del Sí. el prototipo de las mujeres de la selección sub-20. Hay que Mucho hacer algo, cuidado, te voy Juanpa, a por ese lado. conectar Sí, cuando terminemos el tema de la sub-20, porque estás hablando del físico, yo te voy a conectar con otro tema de la mentalidad. Y no también, es solo, también, y también. es muy del deportista colombiano, porque está sucediendo algo con un deportista de otro Deporte. deporte que esperábamos mucho. Entonces, vamos a hablar de la selección Colombia femenina. Todo conectamos, todo lo vamos a Sí, conectar desde el deporte colombiano, exactamente. ¿Y por qué voy justamente y menciono el tema Bryce Young? Porque es que, Juanpa, el- hay casos excepcionales, pero Messi, donde pues obviamente se dan sí, casos como el de Leo Messi, donde un jugador de baja estatura puede compensar con mucho talento su calidad, pero no es común que las personas, digamos, que no tienen el biotipo para ser atletas profesionales tengan justamente, es decir, un Nairo Quintana con mucha calidad y en el deporte, hay algunos deportes donde sí se presta como para de pronto que el jugador de pronto no tenga tanta talla o el mm, deportista o el atleta tenga tanta talla y de pronto, eh, digamos, uno espere que de pronto con su talento pueda compensar la falta de biotipo. sí, Y sí. el deportista colombiano tiene ese problema en general. Ahora, es una cuestión de fisionomía y es una cuestión, pues, obviamente de raza, ¿no? Nosotros en Colombia no tenemos la altura de los daneses o de los lituanos o de los Noruegos. o lo de la antigua Yugoslavia, que Sí, son sí. personas que de hecho incluso promedio son los más altos del planeta, en promedio. Entonces, Juanpa, te Sí, pregunto, te pregunto en el tenis, ¿cuál es la raqueta número uno de Colombia femenina? María Camila mm, Osorio. Ella no tiene el biotipo comparado con una europea. Observa cuando la jueza central ayer en los penales estaba comparando o estaba dándole las indicaciones a a las las dos dos porteras. guardametas. La diferencia es muy amplia, aguanta mucho. A ver, independientemente de que Luisa Agudelo sea una buena portera Pero y que cumpla su función y que sea la arquera sub-20, pero Juanpa, vamos a y eso es un tema que, desmenuzar y ese es un esto, vamos a tema, ese es un desmenuzar tema que toma tiempo, ¿no? Es decir, eso. mejorar la alimentación de las jugadoras y de los atletas colombianos para que por lo menos en un par de generaciones se compense un Se poco y vea estemos más un mejor compitiendo prototipo. un mejor prototipo. Pero Sí, sí, eso influye, así no lo quieran. De hecho, incluso yo me acuerdo perfectamente, es decir, uno de los ítems fundamentales de la selección o lo que buscaba Eduardo Lara, por ejemplo, en el equipo sub-20 del 2005, sí, con el mismísimo mundial sí, que se sí, jugó en Países Bajos, era precisamente eso, darle prioridad a jugadores pero con a él se talla. le olvidó, pero a él se le olvidó, ya lo que hacía era buscar y buscar talla y no buscaba Ah, no, claro, y talento. hay que Entonces, compensarlo con talento, sí, no es sí. solo talla, totalmente cierto. Eh, eh, Desmenucemos esto del mundial femenino, porque no se nos puede olvidar, también hay cosas que sucedieron que nos quedamos, hoy tenemos como ese guayabo deportivo, el mismo que nos sucedió hace cuestión de Messi algo con la selección masculina en Copa América. Sí. Esperábamos, en aquel entonces esperamos ser campeones, al menos desde el corazón colombiano, ¿cierto? En esta ocasión, en esta ocasión creo que esperábamos más de la selección femenina sub-20, pero no era esperar por esperar, no era sin argumentos, no era simplemente un sueño, era que estas muchachas ya en el Mundial Sub-17 de la India habían llegado a la final. Entonces no era que se estuvieran enfrentando a algo
nuevo, algo nuevo de pronto que eran locales, de pronto que el país las estaba viendo como favoritas. Y en eso hay que trabajar, en esa mentalidad. Pero es que hay que trabajar en todo aspecto, no solo cuando enfrentas al rival, sino cómo te comportas afuera de la cancha, cómo asumes tu, mm, tu favoritismo, cómo lo demuestras afuera de la cancha. Y un punto muy, o sea, yo ayer me vi el partido lo que pude, pero luego viendo reacciones llegué a ver hasta cosas como que ellas el día antes o 2 días antes, saliendo a una práctica, unos niños, Pipe, te estoy hablando de Sí, niños yo de vi el 5 o video, 6 años, lo vi, lo vi. pidiéndoles fotos y estas muchachas pasan por el lado como creyéndose, o sea, te estoy hablando de 2 o 3 niños, no estamos hablando de una multitud, y no costaba nada parar 5 segundos a tomarse en fotos con unos niños que te están pidiendo, o sea, y no era día de partido, era día de entrenamiento. Entonces, desde ahí yo creo que hay que empezar a trabajar no solo en esta generación, sino en las próximas y mostrarles que han hecho bueno, pero también hay que mostrarles que han hecho malo. ¿Qué es lo malo que han hecho? Entonces, lo malo es desde la actitud de los días antes, a vos no te quitan nada parar, tomarte una foto con un niño, además es que estás en tu país, eso no te va a tardar 2 segundos. Te tomas la foto, dejas a la persona contenta, no generas odios de parte, hoy en día es muy fácil generar odios por, por medio de redes sociales, es súper fácil estar en el pedestal y es súper fácil que te tiren del pedestal y que termine siendo él o la más odiada. Eso es súper fácil. Ahora, ya luego, ¿cómo asumes el partido? Colombia tuvo todo para ganarlo en los 90 minutos. No, no se pudo. Y en parte es por lo que Pipe menciona, el prototipo. El segundo gol de Holanda viene en una bola aérea donde la marcadora derecha de Colombia, no me les el nombre, no logra ir al cabezazo, o sea, simplemente o no logra ir al cabezazo, o siente miedo del cabezazo, o simplemente la sobrepasan, porque a eso era lo que ya estaba jugando Países Bajos en el segundo tiempo, a tirar el hoyazo con el prototipo, con la altura, les vamos a ganar, eventualmente alguna bola vamos a agarrar, y así fue, minuto 85, logran empatar el partido y ya se van al tiempo extra y a los penales, pero antes de eso también quiero decir, Colombia tuvo la oportunidad de ganarlo y en esto hay que trabajar, no solo a estas chicas, no solo a las que vienen, sino esto no puede ser, no puede trascender a la selección absoluta. Y es que en cuestión de definición, en los últimos metros, cuando tienes la oportunidad, es cuando más tienes que demostrar que sos capaz de jugar en equipo. Y jugar en equipo es, yo se la doy a la que mejor tenga la oportunidad de hacer un gol. Yo siento que ayer en parte se perdió fue porque en el último cuarto de cancha, cualquiera de las que agarrara el balón quería hacer la suya. Como yo estoy enfrente de 37,000 personas, yo tengo que ser la heroína de este cuento. Y no es así, está bien. Yo digo, esto es para trabajar, pero también es para criticar. Esto hay que criticarlo. Sí, Juanpa, hay que evaluarlo de la manera que es. Aquí no hay que adornar absolutamente nada. Yo creo que fue, a ver, y lo irónico del caso es que Colombia perdió el partido donde mejor jugó. El partido, incluso, yo te voy a ser muy sincero, a mí la selección sub-20 me generaba dudas. Yo por lo menos vi, a ver, el partido contra Camerún fue un partido complejo. No me gustó lo que vi frente a México y aún así resolvió Colombia. Eh, Recuérdame cuál fue, el primer partido fue contra Australia. Contra Australia también fue situaciones bien complejas, un partido más parejo de lo que realmente el marcador Sí. indicó. Y aparte que
Yo creo que el mejor partido, es que lastimosamente No, el mejor partido fue el de ayer. el mejor partido el de ayer, El mejor sí. partido fue el de ayer. Futbolísticamente hablando, fue el mejor partido. Y Colombia en todas sus divisiones tiene el eterno error. El eterno, sí, ese eterno karma que es de llegar un sinnúmero de veces y no poder concretar. Y es un equipo ineficiente y eso es un déficit y es una debilidad del fútbol colombiano en general en su ADN. El jugador colombiano erra mucho gol, erra mucho gol. Es que yo, por ejemplo, observo en el corto plazo lo que fue las semifinales, por ejemplo, frente a Uruguay en la Copa América. Juanpa, es que no hay derecho. No hay derecho a lo que falló Colombia, por ejemplo, de la manera que fallaba, los goles que erró, por ejemplo, Mateus Uribe. Eso es un error en general. Juanpa, Ay, no me recuerdes. y lo de es que No, no, pero es que históricamente Colombia ha tenido ese problema. Colombia, Colombia debe mejorar en muchos aspectos, en muchos aspectos. No esperemos que vamos a conseguir todo a las patadas y esperando. A ver, y yo creo, soy un fiel creyente que Colombia ha evolucionado. sí, Colombia ha claro, evolucionado bien, Pipe, Colombia ha evolucionado, obvio. por ejemplo, de 30 años para acá, de 20 años para acá, Y da en pasos. cuestión, en fútbol suramericano femenino, Colombia está después de Brasil, o sea, estamos ahí. Correcto, Y si tú correcto, ves correcto, en correcto, estas categorías, pues Colombia ya llegó a una final de un mundial, o sea, correcto. estoy hablando de la sub-17. Hay que resaltar lo bueno. Colombia está incluso dando muy buenos pasos. De hecho, el fútbol Sí, femenino viene creciendo bien. Los cuartos de final de los Olímpicos, es decir, en el Mundial del año pasado también hubo buena actuación y perdió contra Inglaterra, pero que era una candidata. Inglaterra era candidata. Se le ganó a sí, Alemania sí. en la fase de grupos. Es decir, Colombia viene avanzando. Pero lo que no puede esperar la gente es que precisamente se den saltos agigantados. Es decir, es básicamente, Juanpa, a lo que voy es que se ha progresado, pero se tiene que seguir progresando y el salto ahora tiene que venir desde otro aspecto, que sobrepasa que mejor dicho, que va más allá de lo que es lo futbolístico en esencia. Yo creo que Colombia tiene talento y tiene buena técnica. El jugador colombiano siempre, en términos generales, hombres, mujeres, se ha caracterizado por tener buena técnica. Creo que, pero indudablemente que el jugador colombiano todavía le falta disciplina. Ha mejorado también en ciertos aspectos en ese sentido, pero al jugador colombiano le falta disciplina, le falta rigor táctico. Es indudable que muchos de los jugadores con más talento en Colombia, por un tema físico o por un tema precisamente de orden táctico, no han podido dar el salto. Varios de los jugadores más talentosos que ha tenido Colombia en el último tiempo, te hablo de un Juanfer Quintero, salvo con el corto tiempo en el Porto, no ha podido dar ese salto, no ha podido consolidarse en, en, Ay, en Pipe, Europa. Un Giovanni no, 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 Moreno, Pipe, Pipe, pero no sé, es que, ay, allá un voy. Edwin Cardona, un Teófilo Gutiérrez, nunca pudieron dar ese salto o consolidarse. Hablo de talento puro como tal. Entonces, el jugador Uy, colombiano Pipe, te voy a hacer ahí un no es visto paréntesis. internacionalmente como un jugador que cumpla tácticamente. Y Espérate, es que no es solo eso. Esta semana, paréntesis, escuché, obviamente, Pipe sabe quién es Juan Pablo Varsky. Los que no sepan, sí, correcto. los invito a que escuchen el podcast. Él es un periodista argentino, tiene un podcast que se llama Clank. Sí, Y en Clank entrevistó a Lucho González. Lucho González, volante argentino, exjugador de River, exjugador de River, del Porto. del Porto. Entonces le pregunta, en una de las preguntas que le hace eh, Juan Pablo a Lucho, es, Lucho, ¿cuáles son las diferencias como entre Europa? Entonces él dice, no, pues bueno, cuando yo llegué a Portugal, me di cuenta de tantas cosas que se hacían en aquel entonces distintas. Ahora de pronto estamos un poco más parejos, pero en aquel entonces nos exigían, nos decían que teníamos que ir al gimnasio. Entonces yo iba y hacía 1, 2 horas de gimnasio y luego iba a la práctica y yo noté mi mejoría, y entonces, pero también notaba que nos faltaba mucho. En aquel entonces me tocó con Juanfer, entonces, y yo le decía, Juanfer, boludo, ve, tenés que ir al gimnasio. Y Juanfer simplemente me decía,
No, panita, yo ya fui 1 hora esta mañana. Él decía, yo sabía que no había ido, yo sabía que él no había ido. Pero él creía que con solo su talento le bastaba. No, no, Imagínate, y no, imagínate que no, y no. no, Juanpa. Y Imagínate lo entonces que yo hubiera voy, trascendido si hubiese no, hecho no, es que por eso el te digo, extra. es que por eso te digo, vamos dando pasos, pero falta. Por eso un James no se pudo consolidar en Europa por X, por las razones que ya hemos discutido un sinnúmero de veces. Sí, Eh, Imagínate, por ejemplo, con la disciplina y de pronto con la mentalidad mucho más fuerte, James hubiera sido un jugador. Es decir, ya con lo que hizo, imagínate lo que realmente consiguió ahora con lamento. más disciplina y con más enfoque. Capaz que él sí entrenaba, pero no pudo enfocarse, no le dio prioridad a una carrera o a consolidarse. Por eso los europeos nos llevan años luz en eso. Y en el profesionalismo, el jugador colombiano tiene que aprender más acerca del profesionalismo y de saber de pronto en dónde está. Y yo creo Sí. que es esa, en parte también, y cuando unimos todos los puntos y lo que tú mencionabas de las jugadoras y el no atender a los fanáticos, es precisamente esa alcahuetería de la prensa muchas veces y el típico titular de gracias guerreras y gracias no sé, No. nuestras guerreras. Prim- Y yo creo que ya es bueno que dejen, y es ese folclore en el que hemos insistido, Juanpa, un medio de comunicación, la prensa no debe prestarse para ese tipo de calificativos. Nada de guerreras, nada de eso. Ya céntrense en dar los titulares como son y en analizar Exacto. la Se situación perdió. como es. Y Juanpa, Exacto. el tema físico se notó muchísimo. Sí. Observa el equipo de Cárdenas del año pasado del Mundial Sub-20, Juanpa. ¿Con Mm. quién perdimos? Con Italia, 3-1. Juanpa, no había forma de competir con Italia físicamente. ¿Cómo ganó Italia esos cuartos de final del Mundial cuando aquí estábamos tan ilusionados con ese buen equipo sub-20 que tuvo Colombia el año pasado, que fue subcampeón del sudamericano, que fue justamente en Colombia? Fue un equipo con buen talento, pero liviano, Juanpa. Y eso, en definitiva, influye mucho a la hora de propiamente competir de la manera que se debe competir. Yo observo el biotipo de las alemanas, observo el biotipo de las americanas, observo el biotipo de justamente las neerlandesas, de las francesas. Juanpa, no había forma de competir. No le pidamos, Y si a eso le no, añadimos, y si a sí. eso le añadimos mentalidad, porque Ah, a mí no completo. me, Que ahí es lo listo, primero, porque mira ayer, Japón cómo está, mira Corea del exacto, Norte cómo está, a- porque el biotipo ayer de ellas no llegaron, es espectacular, pero compiten como deben competir, con la seriedad que deben competir. Y también estaba ahí Corea del Sur cerca. Es Pipe, decir, ayer al minuto 84 íbamos ganando, listo. Entonces usted dice, Colombia hizo más por el partido, merecía más, deberíamos de ir ganando, listo, perfecto, nos empataron. Pero entonces no te puedes, en mentalidad, ya vamos a la mentalidad es que tenés que sobrepasar esto y vos no puedes llegar a enfrentar unos penales y cobrar, que me disculpen pues los que dirán, no es que yo nunca me he parado a patear un no, penalti, no, 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 pero tampoco te puedes parar allá con la displicencia sí, y sí. patear como patearon, o Y sea, supuestamente todos los periodistas de Colombia averiguaron y supuestamente sí los entrenaron. Eso no es entrenar penales, no, Pipe, eso no perdónenme, se, pero eso se no, dejaron meter los dedos en la boca a los en periodistas. Eso en no el es campo, entrenar penales. sí, No se sí, evidenció una práctica, no sí entrenaron nada. Simplemente sí, cobraron sí, un sí. par de penales y ya. Eso no es así. Eso no es No, así, no, Juanpa. no, 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 no. Ni esto, también hoy creo, no, no sé en qué canal fue una de ellas que salió y dijo, no, nosotros no habíamos estudiado a la portera No, no, muy mal. Es que eso es neerlandesa. mal Mal preparación. Eso es mal preparación, liderazgo del sí, técnico, sí, sí, Juanpa. sí. Entonces, Juanpa, y aparte de todo, vuelvo a lo mismo a lo que sucedió en los Olímpicos. Yo no puedo ser Catalina Usme y después total, contra las campeonas del total, mundo total, en una total. definición de penales de cuartos de final de los Olímpicos, que es igual de importante en el caso de las mujeres que un mundial, y uno le puede decir, Ángelo, ¿qué hago? ¿Qué Sí, sí, hago? sí, Dime. sí, sí, No, no. Juanpa, eso es un papelón. Es decir, si bien, ok, deportivamente hablando, muy bueno que hayan llegado y que hayan crecido y que hayan dado ese paso adelante. No es, pero tampoco esperen que Pero vamos a ser tampoco campeones decir, del no, no, mundo de cualquier exacto. categoría sin Eh, solventar esa situación, sin
Y por eso Tampoco hablamos decir de una ahora raíz gracias. No, no, no. Hay que decir las cosas como son. Se, sin tampoco humillarlas y tampoco, no, pues, hombre, la decepción, es que la decepción del país futbolero seguramente es la misma, no, no es la misma, pero es la misma desazón que ellas tienen que sentir adentro. Es que si ellas saben que no pasaron a la ronda siguiente o no llegaron mínimo a la final, porque es que en el Mundial Sub-17 esta misma generación llegó a la final. Entonces las primeras que hoy no, y deben de todas estar están jugando fútbol sintiendo profesional también, así sea en el nivel esa colombiano, ya todas decepción están jugando a nivel son ellas. profesional. Y, y bueno, ya después de, entonces ya viene el extra, el qué estamos haciendo, qué está haciendo la federación para que esto sirva como aprendizaje y para que en próximos mundiales se hagan mejores papeles, porque no hay que negar que hemos ido avanzando. Entonces, ¿qué es lo que viene? Vamos a hacer una liga digna, vamos a recibir el apoyo, porque entonces no puede ser, y ojo, que no me vayan a confundir los politólogos que nos escuchan, no puede ser que la vicepresidenta, perfecto que esté ahí, perfecto que esté brincando al lado De Yesurum. de Yesurum, pero entonces ahora, así como, y no estoy hablando solo porque Francia Márquez sea la vicepresidenta, pero quien sea que hubiese estado ahí, eh, la vicepresidenta de Petro o de Pepito Pérez. Entonces, ya que están dando tanta pantalla, entonces ahora vamos a apoyar, vamos a hacer una liga digna para estas muchachas. Ojalá e implementen reglas como que los equipos tienen que tener 3 jugadoras sub-20 en qué sé yo, cosas así de esas que hacen que el deporte crezca para que eventualmente vayamos avanzando. Hombre, de que se ha avanzado, sí se ha avanzado. Y de que ayer terminamos decepcionados con un sinsabor, eso también es cierto. Y aparte, Juanpa, yo creo que hay que, digamos, mirar el problema desde un todo, ¿no? Desde O un la todo, situación. exacto. Yo la verdad no lo veo, a ver, el resultado no es malo, tampoco es el mejor resultado del mundo. Yo creo que Colombia tenía que aspirar a jugar 7 partidos Pero y se esperábamos va con más. 4. Perdón, Con ¿cuántos dan? cinco, No, seis, cinco. seis. Seis No, partidos. se jugaron los 3 de primera ronda, el Ah, no, cuarto que perdón, fue este era el quinto contra. partido. Colombia podía llegar a jugar 7, correcto. Exacto. El Correcto. cuarto fue Estaba aspirando a contra llegar. Corea del Sur y este fue el quinto. Que aparte de todo, pues obviamente, Juanpa, y yo no sé, imagínate lo que es el competir. Yo estoy completamente seguro que tú viste cómo clasificó Estados Unidos. Eso es Impresionante. tener mentalidad. Sí, sí. Eso es tener mentalidad. En el tiempo de adición estar 2-0 abajo y ya faltando unos pocos minutos y de la manera que Pipe. compitieron y lo hicieron Y, ante Alemania, ¿no es? y contra México fue igual. Contra con- México Contra les México fue un empató. partidazo. Sí, 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 sí. Estados Unidos ha jugado dos de los mejores partidos en todo el mundial. De hecho, es decir, sí, el partido contra México fue, si no fue el mejor, estaba ahí, y el contra Alemania también, si no fue el mejor, estaba ahí. Mejor dicho, golpe contra golpe, va, venga, fue un buen partido, fue un buen espectáculo. Han habido buenos espectáculos como tal, ¿sí? Bueno, Pipe. Porque, Juanpa, yo veo el nivel de algunas selecciones sub-20 y la verdad compiten bien Sí, y sí, se técnicamente son juega buen equipos que están fútbol. a la altura. Por eso yo también, más allá de todo, pienso que Colombia tiene que ir. Ahora, nosotros podemos, digamos, evaluar, nosotros estamos evaluando, porque sabemos que este tema del biotipo no es una cuestión que se pueda resolver. No, No, que le vamos a no, dar, entonces yo no sé, alguna vitamina o alguna cosa y en 2 años ellas van a crecer no, no, para de 30 a nada. 40 Pipe, centímetros. como No, no, lo no. dijiste al principio, Correcto. que Esto es de para aquí proyectarlo a hacia una o dos generaciones tantas más, incluso. generaciones, sí. Pero lo que sí Totalmente. podemos ir cambiando en estas generaciones de deportistas colombianos es esa mentalidad. Y esto me sirve para empatar el próximo tema, porque yo sé que aquí vamos un poquito a ahondar en eso, a meter un poquito el dedo en la llaga. Hoy me escuché una entrevista, cambiando de tema, pero relacionado a. Yo estoy aquí viendo a la gente en el Lincoln Financial. Ahora se llama, ¿cómo se llama? El First Trust, no sé cómo se llamará. Ahora le cambian No, tanto los sponsors a la gente del Monday Night Football, celebrando la herencia hispana. Juanpa, están en ese mes.
Estamos en el mes y No, están ahí bailando con las banderas de los países latinos y la gente bailando es salsa. que este fin de semana fue la independencia, no sé si de muchos, perdónenme, o de Pero sí de todos, México. de muchos países de Centroamérica. Entonces, Ahí creo que estuvo por ahí México, va la sí, cosa. estoy Sí, seguro, sí, ¿no? sí, total. Bueno, Pipe, hoy me escuché una entrevista de Sergio Higuita. ¿Quién es Sergio Higuita? El ciclista colombiano que pertenece hasta el momento, pero va a cambiar de equipo, al Bora, Sí, al ahora Red Bull. sí, Red Bull, El Red Bull Bora o el Red Red Bull Bull Bora, Hans sí. Grohe, no sé, Entonces, doble campeón nacional de ruta. entonces, para los que seguimos el ciclismo, nos hemos preguntado qué ha pasado con Higuita, que solo tuvo, digamos, este año un buen principio de año, peleando por el título nacional, porque yo creo que en realidad fue casi lo único que hizo así como trascendental. Sí, la verdad, sí. Y escuché una entrevista en la que él dice y da las razones por las que se cambia de equipo. Entonces, el hombre dice, no, es que este equipo es muy alemán y como típicos alemanes, ellos me dejaban muy solo y ellos no me entendían. Y yo me enfermé de alergias de temporada, de esas alergias que le suceden a la gente en primavera. Los que vivimos así en países donde tenemos las temporadas me entenderán, que me sucedieron alergias de ciertos árboles, entonces ellos no me entendieron. Y yo creo que era excusa tras excusa tras excusa. Luego dice, no, fue que, y ya después ahora, justo ahora me colocaron un nuevo entrenador y con él sí me estoy entendiendo, que es el que entrena a Roglic. Y tal vez si me lo hubieran puesto a él al No, principio, yo no estuviera o no hubiera pensado en cambiar de equipo. ¿Y a qué voy yo? Hablamos otra vez de la mentalidad del deportista colombiano. Y esto me lleva a pensar, Dios mío, pero ¿será que es que así somos? ¿Será que es que nos tienen que estar apapachando y tienen que estar detrás de nosotros? ¿Y usted qué quiere, mijito? ¿Y usted qué, a qué se le ofrece? ¿Qué quiere? Para yo poder rendir en un deporte en el que me pagan lo que me pagan y en el que yo debo de rendir. Hombre, yo creo que si ya te metiste, obviamente, te dejaste deslumbrar por un buen contrato que te ofrecieron antes de salir del Education First, ¿por qué no te tomaste el tiempo de investigar y de saber quiénes son los entrenadores, cómo te tratan, si te dejan solo, si son alemanes, si solo te mandan mensajes de texto, lo que sea? Pero eso no lo puedes usar ahora como una excusa para decir, no, es que yo me voy porque no me entendieron, no, no, entonces me voy para... No, y no, no. esto aplica para mucho deportista. Lo siento, pero es así. Si no te Es un tema apapachan, cultural, Juanpa. entonces no sirves. Es que el tema es cultural en general. Lo mismo que nos... Es que es decir, Juanpa, es que no, lo mismo que le pasa, por ejemplo, a mucha gente que no se sabe comportar en otros países, que creen que pueden ir manejando de la manera que, conduciendo un vehículo de la manera que quieran, sin respetar las normas, que no se adecúan a la idiosincrasia del país, sino que piensan que el país se debe adecuar a la idiosincrasia de cada persona. Juanpa, es que tú lo has descrito de una manera perfecta porque no dejamos de ser personas del tercer mundo. Es que nuestra mentalidad, Juanpa, no da para más, en todo sentido. Eh, por eso de pronto, cuando en su momento el Bora Hansgrohe, ahora el Red Bull, quiso contratar, es que rara vez, por eso uno ve que es raro que el Bora contrate a alguno o de pronto algún otro equipo de corte europeo, que no sea de Pipe, pronto un español o algún y equipo de no pronto así como vayamos, el Ineos. De resto, uno ve y cuesta y, porque, incluso les cuesta, que se lo he escuchado al mismo Rigo decir, no, es que yo he traído muchachos al Education First, un equipo plagado de latinos, en los que hay colombianos que no han dado resultado. Te estoy hablando de Camargo, por ejemplo, Camargo campeón de la Vuelta a en la el mismo año Juventud Vuelta de la Juventud y Vuelta a Colombia, el mismo año, con esa y no categoría y fue, con y ese fue nivel le daba para sino estar en Europa perfectamente.
Dan Arroyave tampoco, Nada, tampoco dio. tampoco. Y lo dice Rigo sí lo dice, es que es la falta de mentalidad, vienen acá y no son capaces, por X o Y motivo, pero es que eh, el salir de tu país y irte a trabajar a X o Y, como dices tú, es que no solo es en el aspecto deportivo, pues implica que te tenés que dar cuenta de que cuando salgas vas a salir de tu zona de confort. Y al salir de tu zona de confort, eventualmente te vas a encontrar con aspectos como el idioma, como que la otra persona no te entienda y como él es el jefe, pues vos te tenés que acomodar a él. Es que o sea, en realidad te tienes que acomodar a cómo ellos son. Y lo que tú Es dices lo es que muy cierto, yo Juanpa. digo, Higuita, sí, No están ganando centavos. Los contratos de un ciclista profesional, si bien no se igualan al de un deportista que esté en Estados Unidos en el deporte profesional o un futbolista en Europa, están ganando buena pero es muy plata. buena Quiere decir que plata. están ganando buen dinero. Están ganando buen dinero y son deportistas de Ahí alto sí. rendimiento que lo tienen todo. Y aún Hay así, ciclistas por encima del $1.000.000. O sí, sea, sí, seguro, sí. seguro, seguro que sí. Es un tema crítico, Juanpa. Yo creo que es bueno que toquemos el tema del deportista colombiano a nivel general y llegarán unos que, bueno, es que de hecho incluso los que se han destacado es porque mentalmente, ¿cómo será de bueno el ciclista colombiano en cuanto Ahora a que talento? me, Que cuando sí se enfocan, cuando tú mencionaste a Nairo Quintana, y yo no lo quise decir ahí porque, pero ahora sí, lo traigo. Estamos comparando a dos ciclistas que tienen el mismo prototipo, tal cual. bajitos, flaquitos, y uno con una mentalidad ganadora en lo absoluto. O sea, el tipo Nairo Que ese Quintana sí lo trata, que ese sí lo humillaron, fueron, sí, digamos que cometieron actos de racismo, de xenofobia con Nairo, fue víctima precisamente de todo ese tipo de aspectos en el mismo España. en el mismo Y Nairo equipo. nunca se En el, dejó disminuir por eso, sí, jamás. sí, Y cuando llegó y ganó el Tour del Avenir, y aún así, en su segundo año como profesional, llega y queda segundo en un Tour y hace lo que hace en Mont Ventoux, en Alpe d'Huez, y hace lo que hace, y al año siguiente gana un Giro. Es Nairo, es Nairo. sí, Otro sí. no tiene esa mentalidad así de fuerte, no es capaz. Nairo, Nairo tiene las que sabemos, Juanpa. Ese Sí, 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 sí. mejor dicho, pantalones tiene, pero bravo, bravo. Ese es de esos deportistas que sobrepasa, que son diferentes, ¿no? Que son ya, son figuras impresionantes. Tenemos que mejorar en todo sentido, Juanpa. Tenemos que darle cultura al deportista, educarlo, darle mentalidad. Incluso, Juanpa, yo creo que los equipos en el fútbol profesional colombiano, a los deportistas en general, tienen que asesorarlos financieramente para que sepan, de hecho, incluso yo creería que sería muy bueno que no solamente en las instituciones deportivas, sino que en cualquier empresa le digan a alguien, vea, la plata es esto, esto y esto, puede tenerla en este y este lado, cuídela, en fin. Eh, en todo sentido hay que educar al colombiano. Sí, Y sí. hablo ya, y eso trasciende a lo deportivo, ¿no? Llega y cubre cualquier tipo de colombiano en general, porque realmente nos falta mucho como sociedad, nos falta mucho, y eso todo, digamos que abarca un problema en general, Juanpa. Yo creo que falta mucho, falta mucho. Y bueno, es hora pues obviamente de ir dando el siguiente Yo paso y es ir paso a paso. simplemente espero, en este caso en particular, ya que va a cambiar de equipo, ya que se va a ir a un nuevo, al final de la entrevista dice, yo espero volver a ser el Monster Higuita, yo espero volver a tener números. Yo espero que sí. Esperemos que Esperamos que el sí. tiempo diga, mira, se sobrepuso a esto que le sucedió en el Bora, salió siendo una mejor persona, salió siendo un mejor deportista y logró resurgir su carrera, logró volver a empezar una carrera en otro equipo, y que no se quede simplemente en qué hubiese sido de Higuita si la mentalidad de Sergio Higuita, si la mentalidad hubiese sido la de Nairo Quintana. Y te estoy comparando a dos colombianos, por no poner pues gente de otros países.
Pipe, completamente. llevamos 49 minutos. Ahí atrás tienes la Champions League. Y nosotros hace un programa, 2 programas que prometimos hablar un poquito de la Champions, porque viene en un nuevo formato con 36 equipos. Hombre, le Correcto. dieron gusto a Florentino Pérez. El tipo amenazó, hizo escándalo, trató de sacar al Real Madrid, trató de convencer a otros equipos de que hicieran una Superliga. Y pues yo creo que la UEFA, al verse un poquito contra las cuerdas, decidieron darle un poquito de contentillo a Florentino Pérez. No es en realidad una Superliga, porque en una liga se enfrentarían todos contra todos. Este no es el caso. Ya traté un poquito de entender cómo es el formato. Eh, el formato es que cada equipo va a jugar 8 partidos. Entonces, metieron de los 36 equipos, los metieron en 4 bombos distintos. Entonces, los equipos del primer bombo eran los mejores calificados, los del segundo bombo así sucesivamente. Entonces, se van a enfrentar 2 equipos del primer bombo contra 2 equipos del segundo, contra 2 equipos del tercero, contra 2 equipos del cuarto. Y A no un son ida y solo, vuelta todos, no sino son que ida y de vuelta, esos dos de cada bombo es por un sorteo, uno de partido. local y uno de visitante. Sí, ya. Entonces, cada equipo va a jugar 8 partidos. Correcto. Califican los primeros 8, se suman puntos. O sea, en esto sí es una liga. Y es una Entonces, liga y es una tabla completa una general. tabla completa. Entonces, suman los primeros 8, califican directamente a la próxima ronda y esperan a los ganadores del puesto 9. Del puesto 9 y 16 se enfrentan a ida y vuelta contra los equipos que quedaron del 17 al 24. Estoy mirando para un lado porque ahí lo apunté. Eso sí se Correcto. enfrentan, digamos, el 9 se va a enfrentar contra el 24, o por decirte algo, pero Sí, yo creo que eso señor. también va a ser a sorteo, a partidos de ida y vuelta. Y mientras tanto, los primeros 8 ya están Ya está esperando, en una ronda bye, ya que están es en una más ronda, adelante, en un correcto. bye, sí. Ujú. Del Tal cual. 25 al 36, eliminados por Y completo. ya arman, pues, obviamente, unos octavos de final. Y a partir de ahí sigue Exacto. normal ya, Y exactamente. ya de ahí ya son partidos ida y vuelta, el formato que se conoce. Bueno, lo que se está garantizando en realidad es que los equipos jueguen 8 partidos, por decir en primera ronda. eh, Más partidos, más plata, más televisión. Ahí nos van a tener, y más televisión significa más plata para los equipos grandes. Más plata para los equipos grandes, aunque en el mismo Real Madrid los criterios de pronto puede que no sean o no sean coherentes o no estén en concordancia eh, necesariamente porque Florentino pensaba una cosa y Carlo Ancelotti hoy dijo algo diferente. Y ese, Juanpa, el hecho que se dé este formato no impide a los directamente involucrados a que piensen o necesariamente apoyen el formato. Yo no sé si este formato vaya a tener, digamos, mucha acogida. Ya está, así se va a jugar este año. No necesariamente, pues, yo lo veo como algo, como una prueba o como algo que seguramente evaluarán. La cantidad de partidos están igualitos a los de la DIMAYOR, porque realmente, más allá, y eso es una tendencia en todo lado, Juanpa. La NFL va hacia allá, la NFL va a No, jugar, la NFL ya va a un montón de 16 a 17 partidos y propiamente yo creo que van a ser ya 19 semanas con cada equipo jugando 18 porque pues tiene que estar equilibrado en algún momento, pero cada vez quieren vender más, pero cada vez hay más lesiones, cada vez hay más situaciones complejas y el calendario se topa de partidos y eso pues obviamente hay una gran cantidad de involucrados y hay que ver y hay que vender. Hay que vender deporte, hay que vender deporte, hay que vender deporte. Eh, y eso no necesariamente va en la misma es que al dirección final se del satura, espectáculo. se satura, entonces vos no sabes, hoy jugaba quién, se me fue un partido. O sea, es difícil al Correcto, final mantener al tanto de tanta cosa.
Juanpa, Y y la verdad, el fútbol colombiano está viviendo eso. La primera división, ya no sabemos, ya no hay fechas, no se mantienen aplazando partidos de la Copa, se mezclan Copa con el yo uno, por, con el otro. Es un absoluto y yo por completo eso decía desorden. hace un par La de verdad ya es semanas, desagradable, ya no tengo ni idea cuándo juegan. Pipe, yo por eso decía, antes deberían de haberlo cambiado. Se debería estar jugando la semana uno en Juanpa, Colombia. poquitas ligas en el mundo tienen relevancia, perdón, tienen relevancia en sus partidos de temporada regular o de todos contra todos. Se me puede ocurrir. La Premier sigue siendo una liga donde La única. el nivel es muy parejo, porque ni siquiera en la Liga de España, más allá de que pueda tener de pronto mejores resultados a nivel internacional, pero la Pero Liga siempre son los Española mismos no dos. genera el mismo entusiasmo que la Liga Inglesa. Y te puedo decir, por ejemplo, la NFL. Es decir, dentro de las ligas a nivel mundial que pueden generar cierta atención importante. Juanpa, el partido de Ravens Chiefs la semana pasada lo vieron 28 millones de personas en Estados Unidos. 28 millones de personas. Es decir, la NFL sí está generando ese nivel de competitividad yo te quiero preguntar, cuando tengas el dato, lo cuentas en los próximos episodios, cuánta gente vio el partido Chiefs Bengals ayer, por ejemplo. Pero uno sabe que con 162 partidos en temporada regular, la Grandes Ligas solamente tienen o tendrán relevancia en los playoffs. Está pasando con la NBA, por eso se inventaron ese torneo dentro de la temporada Sí, sí, regular, sí. que eso no sirvió para nada. Y pues obviamente criticaban a los Lakers porque supuestamente iban a colgar el banner o el pendón de campeones del torneo de entre temporadas dentro de la temporada que realmente Era como sirvió una para copa, nada porque sí, sí, sí. eso fue una excusa para Increíble, es una también bobada. poner unos maderamen bonitos y Sí, ya, era porque una realmente bobada. son bobadas, Juanpa, eso no Sí. sirve para nada. Estamos viendo experimentos ridículos en el deporte, Juanpa, y aquí estoy ampliando hacia un todo, el deporte en general, que realmente está determinado, primero por los derechos de televisión y segundo por las apuestas, porque mientras más el negocio de las apuestas deportivas está creciendo de una manera tan increíble, de una manera tan exponencial, que definitivamente uno va ligado con el otro. Por eso las ligas ya están patrocinadas por las casas de apuesta y eso ya está generando una burbuja que espero no explote, porque eso está tornándose muy peligroso, Juanpa. Y el tema está frágil. Y eso está produciendo también cuestiones ya de un desgaste de los atletas de un nivel ya tan impresionante. Y No, sobre es que todo, por yo ejemplo, en creo el fútbol que americano, lo que pasó con Tua Tagovailoa, lo que pasó ayer con Isaiah Pacheco, es decir, al la final, NFL cada vez está más no, violenta. en todo, Pipe, y en el fútbol en general. Al final los equipos van a tener, yo he Mira lo que llegado a pasó con pensar Falcao, Juanpa. que Es van que a tener que contratar nóminas, van a tener que tener nóminas de, qué sé yo, 30 y algo jugadores. El problema es conseguir 20 competitivos, pero pues ante tanta competencia, y yo entiendo que hay que generar, o sea, yo entiendo que hay una, entre, es como ese sí, es tema, negocio. entre negocio, qué tanto es el negocio y qué tanto favorecemos a los jugadores, a que son al final la materia prima. Bueno, lo cierto es que Juanpa, el campeonato de Fórmula 1 cuando antes eran 16, 17 carreras, ahora eran 20 y pico, Juanpa. El campeonato mundial de Fórmula 1 llega hasta diciembre. Dime tú, ¿cuándo? no, no. ¿Cuándo? No, porque y Eso es ya, claro, como ya impresionante. está around the globe, entonces ya Totalmente. pueden Ahora, coger el clima negocio ha bueno en crecido cualquier lado. también, el negocio crece mucho. Cada día hay Sí, más sí. involucrados, cada día hay más, pues Pipe, hasta hace obviamente, espectadores. hablando de Fórmula 1, hasta hace un par de meses que le escuché una entrevista a Juan Pablo Montoya, él decía que lo de Barranquilla era muy en serio. O sea, estuvieron Sí, sí, cerca de no nos tener, imaginamos lo cercano que estuvo Barranquilla de ser escenario o sede de un gran premio de y Fórmula mucha 1. gente lo cogió en broma, pero Pero o sea, Estefano Domenicali estuvo visitando Barranquilla, estuvo con el alcalde yendo fue, y recorriendo el malecón. entonces Estefano Domenicali estuvo en imagínate, Barranquilla, fue le algo en hubieran podido serio.
Eso, exacto, le hubieran podido haber metido un segundo Gran Premio en Sudamérica. Pero completamente, Juanpa. Ojalá que la idea siga. Yo soy de los que pienso que si No, la pues viabilidad imagínate. logística, económica, técnica se da es decir, Juanpa, la Fórmula Uno no es estúpida y los que lideran la Fórmula Uno no son tontos. Es decir, no se molesten o no subestimen el hecho que si la Fórmula Uno evaluó la viabilidad del Gran Premio y si estuvo cerca es porque realmente hubo criterios técnicos, Claro, nadie va a gastar logísticos, una ida hasta allá. hoteleros, comerciales, turísticos, en fin, para dar el aval. Ellos no dan, les puedo El asegurar que la solo Fórmula Uno hecho de que mide al hayan ido, detalle. sí, sí. La Fórmula Uno, Juanpa, mide al detalle cada aspecto. Y si dentro de los criterios técnicos, dentro de la ponderación, la evaluación dio en un alto porcentaje positivo, es porque realmente se estaban dando las condiciones. Capaz que no se faltó algo, ok, Pero que estuvo cerca, sí. Y completamente, Juan Pablo completamente. Montoya no Y iba a eso salir a tiene que decir ser algo algo bueno, así. Juanpa. Eso Sí, tiene que sí. ser algo bueno. Eso hay que verlo como algo bueno. Lo que pasa es que también, primero que todo, eh, nos pasa para bien o para mal, o incluso a veces sobreestimamos algunas cosas y subestimamos otras cuestiones. Es decir, hay que buscar un Y por eso digo equilibrio y hay que que lástima creérsela también. que haya gente que lo haya agarrado de burla, porque en realidad no fue Ah, no, tan así. correcto. Y incluso también, incluso hubo temas de regionalismos y temas Ah, ahí, pues bueno, propiamente, o incluso también, más allá de que X o Y gobierno esté en este momento en Barranquilla o X o Y personaje. Felipe, olvidémonos de eso. Lo importante fue que se estuvo ahí cerca y como te digo, Juan Pablo Montoya no se iba a inventar ese cuento de hadas, es más él. O sea, él Si no alguien habla tiene, directo y sí, sin sí, pelos en la lengua de Juan Pablo Montoya, que de él dijo, no, hecho la gente se burló, necesitamos más pero de eso, Juanpa, sí, necesitamos sí, más sí. de eso en el deporte y de gente que hable clarito y de gente como cuando él se refería a Schumacher, porque es que todos los periodistas también piensan, no, que Schumacher, que cuando lo vio, que no sé qué. Juan Pablo, tal cual como Shohei Ohtani le habló a sus compañeros en la final de la Serie Mundial de Béisbol el año pasado, ¿te acuerdas? Que tanto hicimos eco en ese discurso y Shohei Ohtani dijo, no los tengan como ídolos, Vamos. respétenlos de la manera que hay que respetarlos, con béisbol. Y Japón fue campeón de la serie del Clásico Mundial de Béisbol el año pasado. ¿Por qué? Porque precisamente tenían esa mentalidad de decir, bueno, vamos de tú a tú con un Mike Trout, con un Mookie Betts o con todos los que jugaron, en fin. Y Japón también tenía lo suyo y fueron campeones, Juanpa. Es decir, cada vez, seguramente más de uno también vio a Messi en la final de la Copa América y capaz que, ahora, porque el único que eh, despierta algún tipo de respeto en esa selección es Lionel Messi. A mí no me vengan ya. Y ay, de pronto al quito Ángel Di María, de resto olvídense. No, Son no, jugadores de un nivel muy Se normal en el fútbol. demostró en eliminatorias. Colombia de tú a tú puede jugarle sin problema. Correcto, correcto, Juanpa, exactamente, buen ejemplo. Es que es así también. No, Soy yo sincero, digo que en Copa el América, único, el único que estaba por encima del resto es Lionel Messi. El resto es en, una en- selección muy terrenal, muy normalita. Bueno, perdimos en en Copa en la final de la América, Copa en América Copa sí, sin América Messi. perdimos, y lo digo, perdimos por una jugada, por esa jugada. Sí, sí, Ya, eso no. exactamente. Y por estar justamente de impetuosos yendo al ataque cuando no debe, Sí. Colombia tiene que también aprender a leer y a competir en ese tipo de escenarios. Claro, esa elección fue muy dura, pero también eh, Y si le preguntas a Carlos Cuesta, mil veces vuelve y dice, donde me vuelva a suceder, me lo bajo. sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Y yo creo, Juanpa, que cuando nosotros hablamos en los episodios anteriores que debemos también estar todos alineados y todos, Juanpa, todos debemos mejorar. El periodismo debe mejorar la calidad del directivo, el liderazgo del directivo, deben mejorar los directores técnicos, debemos mejorar nosotros como hinchas, debemos mejorar los escenarios, debemos mejorar una gran cantidad de aspectos para poder estar a la altura de las competencias más importantes. Sí, está muy bien que los escenarios de pronto tengan, pero Juanpa, muy poquitos escenarios están al nivel de lo que puede ser una liga competitiva. Entonces, en ese sentido, hay mucho por mejorar y cuando
y cuando uno evalúa, estamos ahí involucrados todos, porque también como hinchas hemos fallado mucho. Y la prensa falla, el nivel del periodismo. Juanpa, es que el señor que tiene el programa del mediodía va y entrevista a la atleta que fue campeona en lucha en los Olímpicos y lleva a cabo el tipo de entrevista que lleva a cabo, yo digo, no merecemos nada. La verdad es que fue un papelón de un nivel. Es decir, Ya sé, ya sé, ya sé, es ya que, sé. es No, que no, cuando no, 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 ya, ya me acordé. cuando el señor, Ay, Dios cuando el mío. señor llega y entrevista de la manera que entrevista, No, 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 Pipe, no no me podemos hagas. esperar, No, no, no no, podemos no. esperar No me hagas. respeto hacia ese Me tipo de da, periodistas. me da Juanpa, no rabia. hay No, forma, no, no hay forma. no, no. Es decir, cuando el otro llega y cuando el muchacho que es el periodista de la selección, Juanpa, No, el no, que no, te no, mandé yo, no, Pipe, no más, el no más, no periodista más. afiliado a la Federación Colombiana de Mi Fútbol, baile se le, tiene un micrófono en exclusiva con el 10 de la selección y hace el te tipo de amo, preguntas que hace Juanpa. No, te amo, no, James no, David, no, te no, 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 amo. no, 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 no. por favor, hay que elevar el nivel. Juanpa, hay que Pipe, elevar el nivel. Todos tenemos que estar en ese nivel. No puede ser, no o es ya justificable. estaremos A muy mí no, viejos. No, perdóname, Pipe. pero no puedo justificar ese tipo de actuaciones de los colegas. Ay, no, Pipe. Felipe Echeverry, soy socio de Accord Colombia y no puedo permitir que la profesión se dañe de esa manera. Hay que elevar el nivel y tampoco se puede permitir que cualquiera, así sea jugador de fútbol, así haya sido jugador de fútbol, tenga un micrófono o le den la oportunidad en un micrófono. Juanpa, Sí, hay que sí. respetar la profesión y hay que exigir desde todo aspecto respeto por la profesión, hay que prepararse académicamente y hay que cumplir con Hay el que leerse. conducto regular. Yo no puedo acostarme siendo un jugador de fútbol y al día siguiente, y le pasó al mismísimo, y pasa aquí, pasa en Estados Unidos, y se notó que Tom Brady no está preparado todavía para eso, y le quitaron el micrófono o la oportunidad a un Greg Olsen, que sí lo había hecho muy bien, y no todos dan ese salto correcto y pasa en Estados Unidos, pasa en Colombia y pasa en el resto del planeta. Entonces, Juanpa, volviendo al asunto de nosotros, porque Tom Brady está cobrando 300 y pico de millones de dólares por ese contrato, así que no me interesa. La plata es de Fox, no mía, ¿sí? Ajá. Pero cuando se habla del desempeño periodístico, hay que elevar el nivel, hay que elevar el nivel, Juanpa. No podemos alcahuetear ese tipo de actuaciones tan paupérrimas y que le quitan honor a la profesión. Es así, Juanpa. Yo la verdad me ofendo y es que yo no puedo permitir que llega un muchachito que porque tiene de pronto rosca en la federación, llegue y haga ese tipo de entrevistas a James. Yo la verdad no puedo justificar eso. Perdóname, pero decir, no, Juanpa, es Yo, inaceptable. no Es sé, terrible, no es sé, no terrible. sé. Yo No la sé si es verdad, que tiene muchos seguidores en TikTok. Eso. no sé, es que no. Bueno, Pipe, Ay, Juanpa. dejemos Copa Libertadores y Copa Suramericana para la próxima semana. Solo sé esta semana entre los colombianos en Copa Suramericana. Medellín visita Lanús, es la única esperanza del fútbol colombiano en cuestión de copas internacionales de los equipos del fútbol colombiano por Alejandro Restrepo, al cual todos los pereiranos le tenemos un enorme cariño. No nos cansaremos de agradecerle lo que hizo con el Deportivo Pereira por Alejandro Restrepo y pues por el fútbol colombiano le haremos fuerza a Medellín. Esperemos que ¿Dónde tenga va un a buen jugar el Deportivo resultado. Independiente de Medellín el Ya partido, Juanpa? te voy a decir, eso es el jueves, si no estoy mal. Que debería considerar otra vez No, el Hernán Ramírez Villegas como escenario, ¿no? no, Pensaría, no, pero porque creo que ya ya van a cambiar. juegan el miércoles, juegan en Argentina. Se me va Correcto. el nombre del Dios mío, estadio, bueno, imagínate, ya se llama Estadio Ciudad de Lanús, Néstor Díaz Pérez. Bueno, Ok. pero ya dentro de 8 días juegan en Medellín y ya el estadio tiene que estar de regreso porque ya Medellín cumplió como sede
Es de así, ya porque correcto, los partidos que porque quedan juegan en el Pascual. correcto, semifinales son en Cali y el tercer y cuarto puesto son en Bogotá, correcto, ya el Sí, Atanasio entonces ya. cumplió, exactamente. Bueno, Hablamos Pipe, del Mundial Sub-20 sí, femenino, sí. exactamente. Nos vemos la próxima semana. Gracias a todos por escucharnos. Estén o no estén de acuerdo con nosotros. Mientras Gracias menos por estén de acuerdo, sacar mejor, porque el eso ya tiempo con genera. nosotros. Y de hecho, Juanpa, te voy a decir algo, con toda la humildad del mundo, nosotros sí que somos los primeros en aprender precisamente de todos los que nos escuchan. Cada Sí, vez sí. que decir totalmente, cada vez que hablamos con cada uno de manera personal o si de pronto hacemos ya pues propiamente alguna, de pronto si estamos con diferencias de criterio, que no te quepa la menor duda que si bien pues obviamente podemos pensar diferente, créeme que muchas veces uno dice, ve, tiene razón, hace caer en cuenta de X o Y aspecto. No, esta semana cuando me mandaste lo del periodista, que yo sabía que era, yo ya había visto y ya me había dado náuseas No, no, no. la entrevista. Pipe, después yo puse a pensar, ¿o será que es que Felipe y yo ya pensamos como personas de cierta edad? De pronto nosotros somos los que estamos fuera de la onda. ¿Te acuerdas cuando uno criticaba tanto a los papás? Es que mi papá ya está muy viejo. ¿Será que nosotros ya estamos en esa edad en la que alguien que nos escucha es que ustedes ya están muy viejos? Capaz que, Por eso dije, capaz que es ¿será que probable. ese muchacho tiene muchos seguidores en TikTok y nosotros, No, pues o en Juanpa, alguna otra red social y la señora, nosotros no Juanpa, lo ¿tú te acuerdas sabemos? del Mundial del 2018? La señora presidenta del canal Win Ah, Sports, ¿cómo saludaba a los jugadores después de los partidos? no, no. James, ¿te puedo dar un abrazo? Ah, no sé quién. Radamel, ¿te puedo dar un Pipe, abrazo? hablamos Chao, la Juanpa. próxima semana. Gracias a Adiós. todos por escucharnos. Chao. Si yo quisiera tener el salario de la señora presidenta de Win. Chao a todos. Dios. Bye.